Le damos gracias al Señor por poder estar en su casa. Gracias por escuchar mi petición delante de la iglesia. Le pido que sigan orando por Karina y por todos nosotros y por la prueba que estamos atravesando. En esta mañana el Señor nos permite considerar el tema recursos limitados, Dios ilimitado. Y ya esta es la cuarta vez que exponemos el tema de todos estos estudios, y cada vez que yo escucho o leo el tema que estamos considerando, pues me hace meditar en a quién es que yo verdaderamente sirvo y quién realmente soy yo. Yo soy nada. Cuando nos miramos a través del crisol de Cristo Jesús, nos damos cuenta cuán insignificantes somos nosotros, ¿verdad? Como seres. A veces nosotros andamos por ahí, por el patio, por la acera, por donde sea. Usted no va considerando las hormigas que están ahí, que no vaya a ser que usted las vaya a aplastar. Y de hecho, hay insectos que uno los ve y nos resultan repugnantes. Y nuestro primer impulso muchas veces es aplastarlos. Dios no nos ve así, a pesar de cuán insignificantes nosotros somos. A diferencia de aquellos insectos a los cuales me estoy refiriendo, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos hace preciosos. Pues yo miro el tema y pienso respecto a las capacidades que tiene el Señor para obrar sobre mi vida. No obstante, yo tengo que darle lugar al Señor. En esta mañana vamos a considerar la sesión número 4, que lleva por título Cuando tus provisiones no son suficientes. La pregunta que yo formulo es: ¿cuándo son suficientes nuestras provisiones? El título presenta una falsa premisa. Y la falsa premisa es que en algún momento lo que nosotros podamos proveer va a ser suficiente. Y nuevamente subrayo que usted y yo no podemos proveer nada que no sea que Dios permita que lo proveamos. Pero dentro de esas limitaciones, ¿verdad?, consideramos una realidad que nos narra esta historia. Y hermano, esto no es una parábola, esto no es una fábula, esto es un relato histórico. Y vamos a estar considerando Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 16. Dios provee lo que necesitas cuando lo necesitas. Los editores pensaron estas palabras bien. ¿Cuándo lo necesitas? El problema de nosotros es que lo queremos ahora. Las cosas que nosotros queremos, las queremos ahora. Usted se va de tienda. No sé si a usted le gusta ir de tienda. A veces hacemos un comentario sexista, ¿verdad? A veces decimos, a las mujeres les gusta ir de shopping, a los hombres no. Yo conozco muchos hombres que les gusta ir de shopping, pero este que está aquí, yo desde que descubrí que hay ciertos comercios que tienen el asunto este de pick-up, que no me tengo que bajar del carro y entrar, estar en el revolú ese de la gente, yo le digo, take my money. Sí, el problema de Amazon es que usted entra ahí, entonces hay unos algoritmos que empiezan a enseñarte, tú necesitas esto, y terminas comprando cosas que tú realmente no necesitas. Y a eso es precisamente a lo que yo iba. Usted cuando compra, algo que yo siempre recomiendo, piense antes de hacer la compra si realmente lo necesitas. Y luego de que usted piense si lo necesita, formúlese esta pregunta varias veces. ¿Será que lo quiero? ¿Será que solamente lo quiero? Y descubriremos que un % alto de cosas que nosotros compramos son cosas que queremos pero realmente no necesitamos. O quizá las podríamos necesitar, pero no en el momento preciso en el cual lo vamos a comprar y pudiéramos esperar. Y así sucede con tantas cosas en la vida, ¿verdad? Dios, si nosotros podemos esperar en Él va a proveer. Pero, como leía nuestro pastor en el consejo que le da David a su hijo Salomón, tenemos que esperar en el Señor. Si nosotros no honramos al Señor, pues no podemos esperar
que Él provea para nosotros de la manera que realmente es perfecta. Pues aquí vamos a ver algo que es muy paralelo a esto que estoy presentando a modo de introducción. Podemos confiar en Dios cuando las provisiones no son suficientes. Esto es bien puntual, ¿verdad? Está hablando sobre provisiones específicas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues lo que tú necesitas. Ahí habla de la vestimenta, de la comida, etcétera, pero lo que tú necesites. Porque la realidad es que, piense bien, ¿qué cosas necesitamos? ¿Qué cosas realmente necesitamos? Comida, ¿verdad? Un lugar donde dormir. Protección, ¿verdad? Necesitamos un lugar donde albergarnos, donde estemos resguardados de las inclemencias del tiempo y de los males que pudieran ocasionarnos otras personas. Necesitamos alimento, vestimenta y transportación, ¿verdad? Algún tipo de movilidad. Pero cuando usted considera todo eso, usted dice, esas son las cosas fundamentales, básicas que necesitamos para vivir en esta tierra. Pero ni siquiera esas cosas son realmente necesarias. Lo que necesitamos es paz para con Dios. Si el Señor me dijera, escoge una sola cosa, oye, yo sé lo que yo pediría. Hace mucho tiempo atrás diría, tener la cuenta de banco virada de lado para que yo pueda satisfacer cualquier necesidad que yo tenga. Y me doy cuenta que todo eso es tan y tan superfluo, es tan y tan vano. Pero solamente el Señor puede poner en tu corazón cuál es la verdad. Y la verdad es que lo único que realmente necesita cualquier ser humano es tener paz con Dios. Todo lo demás, el Señor lo pone. Si tú tienes paz con Dios, el dinero que necesites va a llegar. Y si no llegó, es porque el Señor entiende, y su conocimiento es perfecto, que no lo necesita. Pues aquí vamos a ver sobre este detalle, ¿verdad? La historia que nosotros consideramos allá en Primera de Reyes 17 es una sobre la cual se predica mucho, sobre la cual se ha leído mucho y la hemos estudiado en distintas ocasiones. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios en el tiempo de un rey, del rey Acab, que era bien bueno, como para votarlo. Más buena era la esposa, dicen por acá. Era, si usted considera los capítulos anteriores en Primera de Reyes, este era el séptimo rey en sucesión que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Solamente para ir un poquito hacia atrás. Antes del Omri, capítulo 16, versículo 30. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo anterior, bueno, el mismo capítulo. Ela y de Zimri, los reinados de Ela y de Zimri. Te busca aquí no lo tengo anotado, pero también dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo mismo con Zimri. Y así usted sigue buscando hacia atrás. Todo esto, cuando llegamos a Acab, es el 7 en sucesión, que la palabra en Primera de Reyes dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Ya? Nada más. No hay que buscar nada más. Lo malo es que asesinaron, que violaron, que mintieron, que no tiene que ser específico, con simplemente decir fueron desobedientes a la voz de Jehová, es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este Acab era malo. Entonces el problema es que aquellos quienes hacen lo malo ante los ojos de Jehová no pueden esperar cosas buenas de parte de él. El asunto es que
Muchas veces, como aquí se ha predicado en distintas ocasiones, aquellos quienes estamos cerca de aquellos quienes hacen lo bueno o son obedientes a Jehová, recibimos bendición de rebote. Y pudiéramos nosotros pensar que es que nosotros nos lo merecemos. Este pueblo era un pueblo engreído, de dura cerviz, o sea, rebelde. Y Jehová le fue a mostrar una lección, le fue a dar una lección. Y envió una hambruna sobre la tierra. Y vemos nosotros en esta primera porción que se tiene que ir, o envía a Elías a un arroyo para que esté ahí aparte durante el tiempo de la hambruna. Y le dice, vete allí y yo voy a proveer para ti. Ahí dice la palabra que a través de unos cuervos le enviaba carne. Pan de día y carne de noche. Los cuervos son unos animales interesantes, ¿verdad? Son unas aves de rapiña. ¿Qué querrá decir eso? Esa palabra de domingo. ¿Qué es lo que comen? Carroñeros, de animales muertos. Carne que está ya casi en putrefacción, en estado de putrefacción, podrida. Pero, ¿qué carne le llevaban a Elías? No sabemos. No sabemos lo que le llevaban, pero Dios se estaba proveyendo a través de ellos. Pudo haber provisto de distintas maneras, pudo haberle enviado maná localizada, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible. Y al cabo de un tiempo regresaría Elías para confrontar nuevamente a Acab. Y conocemos esta historia, ¿verdad? De rabo a cabo. Vamos a ver una porción muy puntual que tiene que ver con el tiempo en el cual ya el arroyo donde se encuentra Elías se secó. Y el Señor lo envía para que vaya a una viuda en Sarepta de Sidón, un territorio hostil, territorio donde no se sirve a Jehová. Y allí fue a donde le fue enviado Elías. Y le dice a Elías que Dios mismo había dado instrucciones a una viuda para que proveyera para él. Hasta ahí esa es la introducción, ¿verdad? Esto lo vamos a releer, pero quería que tuviéramos esto a manera de contexto para que pudiéramos ahondar en el mensaje que tiene la palabra para nosotros en nuestro estudio. Vamos a ir a la primera porción, en Primera de Reyes 17, los versículos 5 al 7. Hermana Rosana, muchas gracias. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bendito sea Dios. Pues ya eso lo presentamos, ¿verdad? En la introducción. Y este es el contexto. Esta gente servía a Baal o a los Baales, ¿verdad? Dioses paganos. No hay ni siquiera que entrar en mucho detalle de quiénes eran estos dioses. Hay un solo Dios. Su nombre es Jehová. Lo conocemos como el Dios Trino. Cualquier cosa aparte de eso no es Dios. Es un Dios con letra minúscula. O sea, Dios es creado. Dios es el creador. Pero estos otros con letra minúscula son aquellos creados. Y ciertamente son parte de la artimaña de Satanás para confundir a las naciones. Y esta gente se había entregado, ¿verdad?, al servicio, a la adoración de esos dioses. Y Elías, pues, se le presenta ya acá para dejarle saber cuál es el gran error que está cometiendo. Que este Baal no es Dios. El que es realmente todopoderoso, omnipresente y omnisciente es Jehová. Y que Jehová le daría una señal, ¿verdad?, un castigo. Se lo envió a modo de sequía. Y esta sequía, pues ciertamente traería
una consecuencia. Si no hay agua, no hay agricultura. Si no hay agricultura, no hay alimento. Si no hay alimento, no hay sustento. Si no hay sustento, no hay vida física. Por eso yo digo, todas esas cosas pueden faltar, pero si tú tienes paz con Dios, tienes vida. Porque aunque te mueras, vivirás. Nos lo muestra la palabra claramente. Pues algo que podemos ver nosotros aquí es que se nos habla sobre la obediencia y la protección. Obediencia y protección. Siempre hacemos referencia a aquellos estudios que se daban, yo no sé hace cuántos años atrás, 15 años, 20 años, en el cual el pastor había un afiche cuando se daban los estudios, 20 años, cuando se daban los estudios bíblicos, había uno que lo colocábamos en un bulletin board, como decimos en castellano, en un tablón de dictos. Pues allí el pastor dijo, aunque terminamos estos estudios, lo vamos a dejar aquí. El mensaje decía, amor es igual a obediencia. Y con Dios es así. Usted no puede decir que usted ama a Dios y usted no le obedece. Piénsalo bien. Hay unos resultados, ¿verdad? Hay unas consecuencias buenas, que no llamamos consecuencias, ¿verdad? Hay unas bendiciones que vienen como parte de obedecer a Dios. ¿Usted obedece a Dios? Pues usted está en paz. Nuevamente, ¿vas a tener chavo? Quizá. ¿Vas a tener salud? Quizá. ¿Vas a tener comida? Tal vez. Pero si algo yo te aseguro que sí vas a tener, si estás en obediencia a Dios, es que vas a tener paz. Hermano, y no hace falta nada más. Y voy a repetir esto por lo menos 15 veces más antes de que se acabe el estudio. Paz. Si usted obedece a Dios, Dios te protege. Si usted decide, no está claramente especificada en la porción que leyó el pastor, respecto al mensaje de David para su hijo Salomón, si tú no obedeces a Dios, Dios no tiene por qué protegerte. Dios te puede proteger, pero usted se dice, yo no necesito de Dios, pues entonces puede que tengas que aprender a vivir sin Dios. Y ese fue el caso de ese pueblo. Ese pueblo decidió no tomar en cuenta a Dios y se entregaron a los Baales. Y Dios le dijo, pues que los Baales resuelvan su asunto ahora. Sin embargo, para aquel que sí lo obedeció, en medio de la circunstancia que estaba afectando a todos, porque una de las cosas que nosotros a veces pensamos es, este mundo está tan y tan malo. Y la realidad es que nosotros no sabemos cuán malo está este mundo, porque Dios está con nosotros. Usted mira las noticias, estaba todo el mundo pegado al televisor ayer porque arrestaron a Nicolás Maduro. Y nosotros podemos hablar solamente de lo que conocemos a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Aquellos quienes tienen acceso a alguna información, tal vez directamente del gobierno o de la milicia, puede que tengan alguna información que pudiera arrojar algún tipo de entendimiento respecto a lo que realmente está sucediendo, pero nosotros lo que conocemos es lo que se nos dice. Y pensamos que sabemos cuán malo está el mundo. Yo realmente no quiero saber cuán malo está el mundo, hermano. Para mí es suficiente con que me digan lo que me dicen. Para realmente usted saber cuán malo está el mundo, usted tiene que estar metido en el mundo y estar afectado por lo que afecta al mundo. Y a veces no queremos creer que el fuego quema. Metemos la mano, se nos achicharra la mano y después decimos, el fuego quema. Este varón no necesitó que nadie le dijera nada más. Él confió en Jehová, obedeció a Jehová y el Señor le proveyó de la manera más extraña, menos plausible que usted pudiera considerar, que era a través de animales, de aves carroñeros, aves de rapiña, que iban allá y se alimentaban de lo que estaba podrido. Estoy seguro que Dios no le iba a enviar a Elías carne podrida. Él envió pan y carne.
Y ellos llegaban con una bolsita. Tenía hasta el sello que decía la panadería de la cual se la habían traído. ¿Quién sabe si una tacita de café también? No, esa cosa no lo dice la palabra. No queremos hacer chistes de la palabra, ¿verdad? No queremos nosotros ser irreverentes. Yo lo presento de esta manera un poquito más liviano, porque la realidad es así. Las bendiciones más grandes que yo he recibido en mi vida, he tenido que reconocer, todas ellas son de parte de Dios, pero hay unas que realmente no cabe la más mínima duda de que ha sido la mano de Jehová obrando, y me tengo que sonreír porque yo digo, Señor, tú eres grande. No hay forma. O sea, yo tendría que ser realmente necio para no reconocer la mano de Dios obrando sobre mí. Pero ha habido instancias en las cuales yo no he aceptado la voz de Dios. Muchas veces más joven, uno pensaba que uno puede hacer las cosas por su propia cuenta y metía la pata, ¿verdad? Sin gente que pudiera dirigir a uno. O a veces, aún siendo dirigido, metía la pata. En el caso de Elías, él tenía una función y él la conocía. Dios le había llamado a él para un propósito, para una función, para un ministerio bien importante. Y él obedeció a Dios, se fue para el lugar donde el Señor le envió, que era un espacio al sureste del lugar donde él terminaría yendo, ¿verdad? Al sureste del mar de Galilea, para que tengan en mente, hubiese puesto un mapa aquí, pero no lo coloqué. Piense usted dónde está el mar de Galilea, que hemos visto ese mapa muchísimas veces, ¿verdad? Y si usted traza una línea hacia el sureste de allí, es donde él se encontraba, en este arroyo, donde el Señor estaba proveyendo para él durante un tiempo. Pues estaba él allí. Esta provisión ciertamente era de parte de Jehová y no había forma de usted negarlo. Y en ese tiempo que estuvo ahí, él tuvo que depender de Jehová. Pero fíjese, él llegó a Querit porque Jehová le envió a Querit. Importante, hay veces que nosotros terminamos donde no debemos estar, no porque Dios nos mandó, sino porque nosotros queremos ir. Cuando estamos en obediencia a Dios, Dios nos envía, nosotros hacemos, y ahí es que el Señor provee. Hubo un aprendizaje espiritual para Elías. ¿Cuál fue el aprendizaje espiritual ustedes piensan mientras él estuvo en Querit, en el arroyo? La dependencia total de Dios. El Señor siempre va a proveer. El Señor siempre va a proveer, debemos ser dependientes completamente de Dios. Eso es bien fácil, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algo, ¿verdad? Y yo miro alrededor, ¿verdad? Yo veo que estamos aquí nosotros en abundancia. Una broma que yo tal vez les he contado en otras ocasiones, que yo hago con mi esposa. Lo digo y a veces lo cuento y lo digo con miedo, ¿verdad? Con miedo, con temor reverente. Yo soy uno que soy exagerado si yo paso por frente de un supermercado y yo tengo que entrar. Yo le dije que a mí no me gusta el shopping, pero a mí me gusta grocery shopping porque a mí me gusta comer. Y como aquí hay 3 supermercados a los cuales a mí me gusta buscar los especiales. Pues las viandas que estén en especiales son las que yo compro. Pues yo voy ahí y paro en el supermercado y llego y de momento hay una señora que me dice, pero si hay 3 cabezas de lechuga en la nevera. O me dice, ya hay 4 paquetes de queso. Nos acostumbramos a que siempre había 6 muchachos en la casa y estábamos nosotros y siempre llegaban otros. Pues a mí se me ha quedado esa costumbre, ¿verdad? Y a mí parte de mi crianza participó un jayuyano, cuya filosofía era mejor que sobre a que falte. Y la realidad es que no siempre estamos en esa posición. Hay instancias en las cuales hay escasez, pero yo miro y siempre hay. Y la broma que yo le gasto a mi esposa, a Lisa, hace mucho tiempo que no tengo que decírselo, le digo, ay Señor, qué terrible es esto de vivir en la abundancia. En tono de broma, por supuesto, pidiéndole al Señor que entienda que es una broma. Pero nosotros vivimos en abundancia, hermano.
No es hasta que vivimos en la escasez que realmente estamos puestos para vivir dependientes de Dios. No estoy diciendo que usted no lo pueda hacer en la abundancia. La lección correcta y la mejor lección debería ser: vivo en la abundancia, gracias Señor, pero sé que vivo en la abundancia gracias a ti. Y aún en esta abundancia física, material, yo dependo de ti exclusivamente. De otra manera, viene a ser las 3 cabezas de lechuga en la nevera, vienen a ser Baal. Las 45 latas de habichuela que usted compró para provisión para la tormenta, vienen a ser Baal. Estoy diciendo que no las compre, cómprelas, ¿verdad? Eso es sabiduría, porque puede que usted necesite para darle a otros, de la manera que Dios instruyó a José durante el tiempo de la hambruna en Egipto. Pero no piense que es porque usted se la sabe toda. Amén. Esto es bien importante, ¿verdad? El aprendizaje espiritual, como decía mi hermana Lorian, es dependencia total del Señor. Elías, ¿sabría antes de ese momento que debía depender total y exclusivamente de Jehová? Yo estoy seguro de que sí, porque puedo leerlo a través de la palabra. No obstante, él lo confirmó. En todas las pruebas, hermanos, que nosotros estamos, a uno le da temor, le da miedo, ¿verdad? Porque uno no sabe cuál es el resultado. Hay resultados que son horribles. Pero la palabra nos dice que todo obra para bien. El temor que a uno le da es que sí, yo sé que todo obra para bien, pero yo no quiero que se me vaya la gente que yo amo. Pero todo obra para bien. Yo no quiero enfermarme, pero si me enfermo, todo obra para bien. Esta mañana yo desperté y yo he estado, como le digo, pensando en 20 cosas, y muchas veces todo lo que voy pensando como que se mezcla con 10 cosas más. Algo que es bien raro. Ayer estuve buscando uno de los controles para las puertas de garaje, ¿verdad? Yo confío en que Jehová nos protege. Sin embargo, me dice: sé manso como paloma, pero astuto como serpiente. Pues yo soy uno que antes de acostarme, yo chequeo todas las puertas. Pues yo viví en el Bronx y en Bayamón. Y no pasan las cosas hasta que pasa algo. Pues yo busco todo, chequeo todas las puertas, que todo esté cerrado. Como las puertas de garaje no cerraban, o sea, cerraron, pero faltaba un control. Yo dije: ¿habrá sido que en uno de esos momentos se habrá quedado por ahí tirado? Y si alguien lo cogió, uno piensa toda la película. Pues yo coloqué los locks a las puertas de garaje. Eso deja parpadeando, ¿verdad? Los controles. Que Elisa se levantó esta mañana, pensaba que había problemas de electricidad. Pues se había extraviado. Y dije: lo voy a en las manos del Señor. Busqué por todos lados, habido y por haber, y no lo encontré. Esta mañana cuando despierto, yo digo, busqué un espacio de una alacena de esto, un espacio de almacenaje que yo tengo afuera. Y yo, probable que lo haya dejado. Y cuando abrí, ahí mismo estaba. Tuve no menos de hora y media el día anterior, anoche, buscando. Y dije: Señor, lo dejo en tus manos, déjame cerrar todo. Pero cuando voy a salir de la casa a encender el carro para que caliente antes de venir para acá, me percaté de que la puerta la había dejado abierta. La puerta principal de la casa. Dios nos protegió. Él nos protege cuando la puerta está cerrada. O sea, mi protección no depende de que estén las aldabas puestas. Yo lo hago porque yo amo al Señor y yo le doy gracias a Dios por lo que Él me da, que está dentro de la casa. No estoy hablando del televisor, no estoy hablando del microondas, estoy hablando de mis 2 hijas que están ahí todavía y mi esposa. El Señor es quien nos protege. El aprendizaje espiritual que estuvo Elías tuvo que ver con: esta es la situación que yo estoy viviendo ahora, yo puedo ver la mano de Dios obrando sobre mi vida. Total dependencia. Usted puede tenerlo todo, según usted, pero si usted no reconoce que es Dios quien se lo da, es como si tuviera nada. ¿Verdad? Hay que reconsiderar muchas veces lo que es nuestra vida. Y en medio de esas situaciones, usted o pasa o no pasa. Pero eso se llama prueba. Yo a mis estudiantes, en mi trabajo secular, yo les digo:
I quiz you because I love you. ¿No? Yo los pruebo porque los amo. Así que cójanse este quiz. Hay pocas palabras que son equivalentes a amor. Quiz es una de ellas. Y ellos ya lo saben, ¿verdad? Yo, si usted puso atención a lo que le estuve diciendo, si usted estudió mínimamente, va a pasar la prueba. Eso es lo que yo quiero. La prueba no está diseñada para que usted no la pase. La prueba está diseñada para que usted ponga en práctica lo que usted aprendió. Si usted puso atención y usted realmente lo aprendió, va a pasar la prueba. Si usted no pasa la prueba, no se tire a llorar. Porque si tiene un maestro que le ama, le va a decir, ¿sabes qué? Ya sé que no lo sabes. Vamos a enseñártelo de nuevo. Ponme atención esta vez. Y le doy la clase de nuevo y le digo, tómate la prueba ahora. Y el 90% de las veces las pasan. El otro 10%, yo estoy casi seguro que no es que son brutos. Es porque no les dio la gana. Y así pasa. Dios no te puede obligar a obedecerle. Dios no te puede obligar a pasar la prueba. Pero Dios prueba tu fe para que tú sepas que tú puedes depender de Él. Cuando Dios cambia nuestras circunstancias y ya no tenemos lo que antes nos sostenía. Chao, salud, familia, carro, cosas materiales, cosas que pudieran afectar nuestro cuerpo, energía. Cosas en las cuales nosotros pensábamos que podíamos depender. A los que son jóvenes dicen, chacho, ese montón de viejos que no pueden caminar ya. Era para allá. Yo sí que puedo caminar 10 millas. Ten cuidado. Decía el jíbaro, sube, 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 la cuesta avanzando. Yo me voy poquito a poco y te cojo cuando vengas bajando. Pues es importante saber que no importa cuál sea nuestra circunstancia, el que estemos bien o estemos mal, no depende de cuán buenos nosotros hayamos sido. Depende de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros dependemos mucho de nosotros mismos. Pues llegará el momento, o pudiera llegar el momento, en que aquello que nosotros pensábamos que nos ayudaba, ya no lo tenemos. Confiamos en que Dios seguirá proveyendo, aunque no sepamos cómo ni por medio de quién. Es una pregunta buena, ¿verdad? Que debemos formularlo. Yo sé que la contestación no necesariamente va a ser igual para todas las personas. La siguiente pregunta, o sea, la pregunta de seguidilla. ¿Qué nos enseña la obediencia de Elías para enfrentar esos cambios hoy? Esa es la que yo quiero que ustedes contesten en voz alta. Porque la otra podemos decir, sí, esa es la contestación de catequesis. Hermana Angie, creer, debemos creer en el Señor. ¿Qué más? Confiar en que Jehová va a proveer. Hermana Margarita. Ser obedientes y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Perdón? Aunque parezca extraño, dice mi hermana Margarita. Amén, hermana Loriana. También que en esta obediencia en nosotros haya un agradecimiento a Dios. Amén. Porque yo estoy pensando en Elías, recibía esto de parte de Dios. Pero estoy pensando en el pueblo cuando estaba en el desierto, recibía de Dios el maná y las codornices, y como quiera se quejaban. Exacto. Y lo mismo otra vez, y Señor, entienden que tiene que haber en nosotros, Dios nos provee, reconocer que nos provee, y también que haya en nosotros un agradecimiento. Amén. Aunque esa provisión sea lo quizás no lo que uno espera. Eso es así. Especialmente cuando vivimos en abundancia. Amén. Va a parecer que quizás yo estoy quejoso, ¿verdad? Pero usen el micrófono para que la gente que va a escuchar esto después pueda. Los comentarios que ustedes están presentando son excelentes. Entonces yo me veo en la obligación de repetirlo para que la gente que lo vea después lo pueda escuchar. Pero lo que dice mi hermana Loriana estoy completamente de acuerdo. ¿Alguien más había levantado la mano? Hermana Rosana. Pues que cuando pasamos por situaciones difíciles,
como que nos suavicemos delante del Señor, como que, o sea, me refiero como a someternos a su voluntad calladamente, como aceptándolo y permitir que Él siga obrando, porque no se nos va a hacer fácil muchas veces, pero yo creo que mientras más nos humillemos delante del Señor, como dice la palabra, después Él nos exaltará en su momento. Amén. Amén. Eso tampoco es fácil. Eso se aprende, hermana Lorian. Que lo que yo estaba expresando en cuanto al agradecimiento es, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, yo lo diría aquí sin miedo a equivocarme, que estamos en abundancia, los que estamos aquí, en un país que estamos en abundancia. No creo que nadie diga lo contrario. Pero entonces, cuando vienen momentos de escasez o situaciones, vamos a poner, cuando viene el huracán, un ejemplo, pues ahí sí hubo unas incomodidades. Yo diría que no era ni escasez en cierto punto, eran más incomodidades, pero a veces esa abundancia que tenemos, cuando llegan esas situaciones, en vez de dar gracias a Dios, tendemos a quejarnos. Correcto. Ay, no hay luz, no puedo prender el aire, hace calor, cosas, estoy hablando nimiedades, pero somos así. Ay, ahora no puedo comerme tal cosa porque ahora tiene que ser todo, no hay luz, hay que calentarlo en una ollita, todos los días arroz, todos los días. Entonces, eso pasa mucho y entonces en vez de decir gracias Señor, porque quizás no puede uno disfrutar ciertas cosas que antes disfrutaba, pero está disfrutando la provisión de Dios en ese momento. Pero yo creo que nosotros como puertorriqueños nos pasa que en vez de ver la bendición de Dios terminamos quejándonos más, porque estamos acostumbrados a mucho. Muy lamentable. Lamentablemente. Muy lamentable. ¿Verdad? Tengo que tomar agua sin hielo. Sí. Agua a temperatura ambiente. ¿Usted sabía que la cantidad de agua que utilizamos nosotros para hacer que lleguen los desperdicios de nuestro cuerpo a la letrina, al pozo séptico o al alcantarillado, esa cantidad de agua, hay muchos pueblos en África y distintos lugares del mundo que no lo tienen? O sea, sería agua que le daría para una persona para semanas, una sola vez que usted va al baño. A veces usted va al baño, botó 3 gotitas y bajó el inodoro, porque eso es, pues no estoy diciendo que usted no dale la cadena, pero eso es abundancia, y como es algo que nosotros estamos acostumbrados, damos por sentado que es así, y peor aún, pensamos que nos lo merecemos. Y eso es bien triste. Pues es importante nosotros aprender a depender completa y exclusivamente de Dios. Dorian. Un último punto. A veces abrimos así, esa es la cena que tú dices, esa es la cena que tú dices que está llena. Y decimos, ay, no sé, que no tengo para comer, ¿qué voy a comer hoy? Abro ese closet que está lleno de ropa. Ay, yo no sé qué ponerme, no tengo que ponerme. Ay, somos así muchas veces. Quizás nos oye alguien y dice, pero qué ridículo es, pero a veces pasa así. Uno ve un montón de cosas en la alacena, o no quiere nada de eso, o no tiene deseo, porque nos da la abundancia el que yo quiero escoger lo que voy a comerme. Entonces, cuando vemos, se van quedando cosas que uno dice, es que no me gusta tanto, y entonces no somos buenos administradores de la abundancia que Dios nos da, que también ese es otro punto. Amén. Y yo sé que pudiéramos estar el resto de la mañana hablando sobre este punto, pero es necesario avanzar. ¿Verdad? Le voy a pedir a hermana Damari, ¿podrías leer esa porción? Del 8 al 12, de Primera de Reyes 17. Está apagado, yo creo. Ahora. Sí, Primero de Reyes 17, 8 al 12. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió,
Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Bendito sea Dios. Y nos dejemos morir. Gracias, hermana Mari. Dios continuó dándole instrucciones a Elías. De aquí te vas a ir para Sarepta de Sidón. Nuevamente, como dijimos en la introducción, territorio, un lugar hostil, ¿verdad? Un lugar donde no estaba la gente de él, ni siquiera la gente que temía, a quien él temía, a Jehová. Pero Dios le dijo, vas a ir para allá. Y yo le he dado instrucciones a una viuda. Hoy día nosotros pensamos en viuda y pensamos simplemente en una, hay gente que dice un estatus, ¿verdad? Porque están soltero, casado, viudo. En este tiempo es distinto en lo que respecta a la provisión física, ¿verdad? Para el tiempo que estamos nosotros hablando, el mundo no tenía provisión, ¿verdad? Seguro social, para así llamarlo, ayudas para la bendición de aquellos quienes estaban menos afortunados. Pues si los varones no trabajaban, estaban desprovistos. Y si una mujer no tenía quien proveyera para ella, estaba en una situación precaria. Pues esta mujer, su condición es que no tiene esposo. Su esposo había muerto. Y aparte de eso, ella tiene que proveer para su hijo. Y están en tiempo de escasez. Pues todas las cosas amontonándose. Entonces, encima de eso, llegó otra boca. Dios envió a este varón para que fuera y recibiera provisión de parte de alguien que no tenía provisión para ella misma. Y usted dice, esto como que no tiene sentido. Y tiene perfecto sentido. Porque si a usted y a mí no nos hace sentido y no hay forma de usted resolver el problema con su capacidad, ese es un escenario perfecto para que se muestre el poder de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Pero aquí la obediencia tenía que ser de parte de Elías y también de la viuda, de ambos ellos. Si ella no era obediente, entonces iba a haber un problema. Porque Dios mismo la preparó antes de que llegara Elías, porque la palabra lo dice. Él la preparó. Y ella estaría preguntándose, no se nos dice en la conversación, ¿verdad? O la oración de ella delante de Jehová. Solamente le dice a Elías lo que Jehová le había dicho a la viuda. El asunto es que vemos nosotros que ella lo recibe y lo reconoció, pero vemos nosotros la falta de fe en un sentido que tenía ella, porque ella estaba considerando simplemente lo que era físico. Yo tengo suficiente alimento para mi hijo y para mí, y lo último que tenemos, yo estaba a punto de prepararlo para echarnos a morir. Yo no quisiera saber, hermanos, jamás lo que es esa experiencia. O sea, no de uno pasar por la escasez, de uno pensar que se va a morir, sino de tener otros que dependen de ti y uno no poder proveer para ellos. Desde que yo me casé, ese era uno de mis miedos más grandes. Nosotros éramos muchachos cuando nos casamos. Y yo decía, bueno, estamos estudiando. Cogí 4 trabajos, uno detrás del otro, y a la vez, simultáneo. Llegué a ver un momento que teníamos 5 trabajos. Te dice, 5 trabajos. Obviamente no todos eran a tiempo completo, pero el tiempo se distribuía de esa manera. Pero yo decía, si me toca irme para el ejército activo, pues yo lo hago porque ya yo no soy mío. Obviamente uno nunca es de uno, pero en ese momento mucho menos. Desde el momento que yo me casé, yo era de mi esposa y de mis hijos. Y yo estaba bien claro respecto a eso. Y mi miedo más grande era que pasara algo que yo no pudiera proveer para ellos.
Y gracias al Señor, eso nunca ha sido. Y yo siempre he reconocido la mano de Dios proveyendo para nosotros. Que para su mayor gloria sea. Aquí, esta mujer dijo, ya, este es el último cantito de pan que vamos a tomar. Y bueno, vamos a sentar a ella a esperar que llegue la muerte por nosotros. Y viene Elías y le dice, dame agua, hazme un pan. Y estaría ella, lo menos que estaría haciendo ella, me imagino, sería sonriendo. Y estaría como, ponga la cara que usted piensa que ella pondría. No hay forma de nosotros imaginarnos, hermano. ¿Vale? Mucho menos yo le preguntándole, obligándole a usted que trate de imitar lo que haría ella, pero la realidad es que usted quizá ha puesto esa cara en algún momento. En algún momento difícil que usted dice, no hay solución, no hay salida. Distintas pruebas, hermana Rebeca. ¿Perdón? Ella no era creyente de Jehová. Por lo menos pertenecía a una región donde no se le servía. Obviamente, Dios le habló y ella tuvo que reconocer quién era Él, ¿verdad? El asunto es que esa interacción pues no la tenemos, ¿verdad? En el relato. Esto era algo que ella no esperaba, era algo inesperado. Y en cada momento esa dependencia iba creciendo, iba aumentando. Y así es nuestra vida, hermano. Nosotros lo vemos en esta historia como algo negativo, no necesariamente lo es, pero lo vemos como algo negativo. La dependencia que ellos tenían. Si Dios no proveía, entonces ellos morirían. En el caso nuestro, debe ser así, pero reconociendo siempre que la voluntad de Dios debe ir por encima de la nuestra y siempre su voluntad será perfecta. Y eso es lo hermoso de poder vivir en obediencia a Dios. Elías llegó allí y lo que para uno sería algo injusto. El mundo lo vería, ¿verdad? Usted hace un reportaje hoy día. Llegó este profeta a la ciudad de Isabel, a la casa de una viuda. Ella tenía provisión suficiente como para dar de alimento a su hijo y para ella misma y se morirían al día siguiente. Y llegó este profeta a quitarle, así lo reportarían, a quitarle lo poquito que tenía, sin importar si ella hubiera de morir. Y usted dice, es que tal vez yo lo vería así también. Tenemos que ver cuál es nuestra limitación humana. Pero aquí vemos que ambos habían recibido de parte de Dios un mensaje. Y ambos fueron obedientes, ¿verdad? Y esa dependencia fue una bendición, y es lo que nosotros a veces no entendemos. Y de esa bendición de obediencia vino una provisión que nadie esperaba, mostrando que Dios está por encima de todo, que la mano de Dios es poderosa y que Dios está por encima de todas las cosas. Ambos, y aquí decimos que Elías obedeció inmediatamente, pero ambos obedecieron. Tanto Elías como aquella viuda en medio de esa escasez, ¿verdad? Vamos a llegar a la porción final en este momento, no sin antes considerar esta pregunta. Cuando Dios le pidió a Elías ir a un lugar difícil, a Sarepta de Sidón, como dice mi hermana Rebeca, un lugar donde no se temía a Jehová, y confiar en una persona pobre, no solamente pobre, sino en extrema pobreza. ¿Qué nos enseña esto sobre confiar en Dios cuando no entendemos cómo Él va a proveer hoy en nuestra vida? ¿Qué nos enseña? Hay una enseñanza, hermana Rosana. Sí, que no hay ninguna dificultad para el Señor, no es nada imposible. Él lo puede hacer todo como quiera. Tú no lo ves, pero Él sí. ¿Por qué Él lo puede ver? Porque Él es omnisciente y Él creó todo de la nada. Él creó todo de la nada, porque Él es y siempre ha sido. Hermana Rebeca. Que no hay nada, ¿cómo lo diría? No hay nada, todo lo más que nosotros podamos pensar que eso al Señor, eso es algo ridículo, que le importe esa
minúscula cosa de mi situación o de mí o algo, al Señor sí le importa. Cosas tan pequeñas como, por ejemplo, esperar a que pase un carro en un pare, porque el Señor te dice claramente y lo oyes en tu mente, espera que los carros pasen, que va a llegar el momento que no va a haber carro y vas a poder pasar. Cosas tan insignificantes como esa. El Señor siempre está ahí en nuestras vidas. Amén, amén. Es bien importante que nosotros consideremos eso, ¿verdad? Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Hermana Lucy. Perdóneme, lo de los panes y los peces, seguro, ¿verdad? El poder de Dios para proveer a aquellos quienes están en necesidad. Dios de la nada puede proveer. El maná en el desierto, las codornices, pues Dios siempre provee, hermano. Y en nuestra vida también hay una historia, ¿verdad? Si nos pusiéramos a contarlas todas ahora, pues no nos da el día. Pero el maná en el desierto, las codornices, los panes y los peces, según el relato, la viuda de Sarepta de Sidón y tantas otras historias en la palabra, son historias, pero la historia que está más cercana a usted es la provisión de Dios en tu vida. Y estoy seguro que la historia no está tan lejos, no está tan lejana. Para que Dios ha provisto para nosotros todos los días, al punto de que muchas veces nosotros pensamos que eso simplemente tiene que ser así. Por eso es que a mí me indigna cuando sucede alguna catástrofe en nuestro país o lo que fuera, alguna inclemencia del tiempo y hay alguna situación donde hay aparente escasez, las personas salen a reclamar lo que ellos entienden que por derecho les corresponde, porque nos hemos mal acostumbrado. Y si bien es cierto que vivimos en un país donde gozamos de un estilo, una forma de gobierno que es para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, etcétera, etcétera, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Pero todo lo que tenemos, no importa el tipo de gobierno que nosotros gocemos, todo viene de parte de Dios. Y en la mayor parte de las instancias no lo reconocemos. Aún siendo nosotros creyentes, por eso es necesario nosotros aceptar la prueba. Y cuando pasas la prueba, Dios te da paz en tu corazón porque tú sabes que estás bien con Él. Cuando yo les digo estas cosas no estoy queriendo decir que yo dudo de su capacidad o de su fe. Lo digo como voz de alerta, hermano. No podemos nosotros llegar a pensar que nosotros merecemos nada. No podemos llegar a pensar que nosotros podemos hacer nada. No podemos llegar a pensar que nosotros somos capaces de nada. Que siquiera, y cuando el pastor a veces lo dice, algunas personas pudieran decir, que no lo conoce, ¿verdad? Dice, hace mucho tiempo que no lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? El asunto de las plastas, ¿verdad? Es una expresión que resulta antipática, yo tengo que confesarlo, pero como yo lo entiendo, yo lo amo y yo sé que Él nos ama, pues cuando lo dice, yo entiendo que exactamente cuál es el mensaje. Nosotros sin Cristo somos nada. Es más, no somos ni siquiera eso. No somos dignos, hermanos, de nada. Debemos nosotros estar todo el tiempo dependientes del Señor. Yo voy a leer esta última porción de modo que podamos nosotros avanzar. La última parte en este relato, Primera de Reyes 17, 13 al 16, dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ella le dijo, voy a echarme a morir después que me coma esto con mi hijo. Pero Elías, el profeta de Jehová, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué terrible. O sea, tú tienes me acabas de decir que tú tienes suficiente como para hacer una torta para ti y para tu hijo, entonces echarte a morir. Está bien, pero antes de que tú proveas para ti y para tu hijo, tráeme a mí. Ahora, la palabra no está diciendo que cuando usted ve a alguien por ahí, usted va a entregarle todo lo que usted tiene, porque Dios te está diciendo eso. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Dios está hablando de una mujer a quien Jehová ya le había revelado lo que habría de suceder. La palabra no nos dice cuál fue la interacción, pero Elías sabía lo que Dios le había dicho, porque Jehová le dijo a él, yo fui a
ya yo le di instrucciones a una viuda en Sarepta de Sidón, y ella va a proveer para ti. Por lo tanto, esa mujer recibió la voz de Dios y ella pudo hacer conforme a lo que Dios dijo, porque ella ya había escuchado y le había creído. Creer y conocer. Ella le creyó, pero ella tiene que haber conocido quién era este que le estaba hablando. Este Dios que estaba hablando no era Baal. Baal no habla, Baal no oye, Baal no hace nada. Es Jehová. Y ella obedeció. Él le dijo, primero, hazme a mí, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. 3 años y medio más o menos estuvo sin llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella no se puso a regatear, ella no se puso a ponerle peros. No era puertorriqueña. Fuera puertorriqueña, le dije, sí, pero asegúrame, dame un número para ver si yo puedo reclamarle a Daco. ¿Cómo voy a estar yo seguro? No. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mucha gente le gusta predicar sobre esto. Usted, délo por sentado. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con nosotros. Él es omnipresente. Él está con todo el mundo. O sea, presente. Pero no todo el mundo está con Él. Ese es el asunto. Que todo el mundo quiere que Dios esté con ellos, pero no todo el mundo quiere estar con Dios. Todo el mundo quiere que Dios le provea, pero no todo el mundo quiere hacer lo que Dios manda que ellos hagan para la provisión. Todo el mundo quiere, pero nadie quiere dar. Y en la relación con Dios, no es un quid pro quo como dicen los abogados, ¿verdad? No es yo te doy algo por algo. Dios lo único que demanda de nosotros es obediencia. Obediencia. Obediencia es amor. Es necesario que nosotros seamos obedientes a Dios. Sin obediencia a Dios, como diría aquel jayuyano que yo conocía, Nacariles del Oriente. No espere de parte de Dios. Puede que usted reciba muchas bendiciones de rebote y no se esté dando cuenta que son de rebote. Yo miro alrededor de los que estamos aquí reunidos. Yo digo, gracias Señor, que esta es la familia que tú me das. Y hay muchas bendiciones que yo recibo. Nada más que yo llego y yo veo a uno de ustedes bajarse del carro y le dan un abrazo a uno y te escuchan. Y una bendición sincera. Y poder hablar y frecuentarnos en las cosas sencillas. Eso es una gran bendición, hermano. Alguien tuvieron que haberle estado chillando los oídos recientemente, bueno, mucha gente, ¿verdad? Pero si usted cree en eso, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero es un decir. A ver, a mí me regalaron no sé cómo llamarlo, pan o bizcocho de manzana, la semana pasada, el día del cumpleaños de Millo. Y lo cortamos en yo no sé cuántos pedazos para que no se acabara muy rápido. Y yo decía, ay Señor, bendice a mi hermanita. Cuida de ella. Qué bueno estaba. Y eso es una bendición, usted dice, pero eso es una gran bendición, hermano. Nada más que saber que un hermano pensó en ti, y que oran por ti, ¿verdad? Yo veo los mensajes, como normalmente yo les digo, yo no participo mucho, a veces pongo un corazoncito, a veces escribo un pequeño detalle, pero nada más que ver que los hermanos piensan los unos en los otros, para mí es una gran bendición porque es evidencia de que Dios es. Aquí vemos nosotros la obediencia de parte de Elías, pero me parece que es algo bien grande, la obediencia de parte de esa viuda, que tuvo que realmente creer
me hace a mí cuestionar si yo creo así. Yo creo. Y yo le pido a Dios que me ayude en mi incredulidad. A veces me da el miedo ese, ¿verdad? De, Señor, ¿yo puedo creer para esta prueba? Porque uno se adelanta, uno piensa, esto es lo que va a pasar o esto pudiera suceder. Dios quiere que nosotros, obviamente, la sabiduría que nos da, hacer la parte que nos corresponde dentro de cada prueba, porque no es que usted simplemente se siente ahí se haga la torta y se tira ahí a morir. Usted haga lo que le toca. ¿Qué le toca? Orar, leer la palabra, y si usted tiene un ministerio, ejerza su ministerio. De hecho, no hay cristiano sin ministerio. Haga lo que le corresponde. Aconseja a los que tiene que aconsejar. Ame a los que tiene que amar. Reprenda a los que tiene que reprender. Dedíquese a la bendición que Dios le dio. Amén. Lo demás, Dios se encargará. Que si el resultado de eso como bendición, usted tenga que llorar algunas instancias amargamente, pues eso pudiera ser parte de la bendición. Porque ulteriormente, quien se va a llevar la gloria va a ser Jehová. Es bien importante, hermano, que nosotros no perdamos de perspectiva que nosotros estamos hablando de la verdad de la vida. No estamos hablando de cuentos de hadas, no estamos hablando de películas de cine, estamos hablando de la realidad de la vida, pero vista desde la perspectiva del único Dios, a través del crisol de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos va a decir, la definición de felicidad es esto. Yo quisiera poder llegar a viejo y sentarme en la mecedora a tomar chocolate o café y galletas Sport Soda con queso, lo cual es la definición, ¿verdad?, de un mundo de tranquilidad. Según te voy a darle crédito a nuestro pastor, porque eso es el dibujo. Si estuviera el hermano Héctor por ahí, yo le hubiese pedido, hermano Héctor, le comisionamos para hacer una pintura de un viejito en una mecedora, tomando café, comiendo queso y galletas Sport Soda. Lo único que no esté mellado, porque él decía mellado. Ok, y que se pueda limpiar mismo. Está bien. Yo sé que hemos hablado de eso anteriormente. No tengamos temor. La prueba puede que sea terrible, puede que sea bien fuerte, pero el Señor nos manda que confiemos en Él. Esa parte no es fácil, hermano. Todos nosotros sabemos, porque todos nosotros hemos pasado o estamos pasando diversas pruebas. Y nosotros confiamos en el Señor, pero nos queremos adelantar. Yo confío en ti, Señor. Pero, ¿y la contestación? ¿Cómo tú me la vas a dar? Y dame un adelantito, un adelanto. Yo quisiera más o menos saber, dame una. Si no, no está malo eso. Porque eso es parte de la prueba. Eso es parte del proceso de confiar en el Señor. Pues, la fe fue puesta a prueba. Dios hizo una promesa y fue bien puntual. ¿Te vio eso? No faltará harina, no faltará aceite, o sea, siempre van a tener provisión para ellos y para la casa. Había más gente por ahí, lo más seguro. Y el que se arrimara iba a recibir una bendición de rebote. Se iba a ir con una bolsita, ¿verdad? Con el sellito de la panadería donde ellos compraban. Hermana Rosana. Es cuántas veces el Señor hace eso en el mundo con diferentes personas, los junta, trae a uno para proveer a otro o para apoyar. O sea, esta dinámica que se da entre ellos dos, mandada por Dios, pasa millones de veces a través del mundo y tenemos que tener los ojos siempre abiertos. Amén. Amén. Pues vemos cómo confió, ¿verdad?, la viuda y Elías. Confiaron, pero no solamente confiaron, la confianza fue evidenciada por la obra, por la obediencia. Y todos los días tenían. ¿Usted tiene todos los días? Pues, y tiene que definir, hermano, ¿qué tú quieres decir con tener? Porque podemos tener 20 cosas. Ropa, alimentos, habíamos hablado sobre todo esto. Usted tiene a Jehová. Usted tiene a Cristo. Usted tiene evidencia de que el Espíritu Santo mora en usted. Y la pregunta que yo formulo es, entonces, ¿y qué vas a hacer con eso?
La hermana Lorian decía, nosotros somos administradores de lo que tenemos y a veces somos malos administradores. Pregúntese usted está administrando bien su vida? No estoy preguntándole que si usted se manda. Estoy preguntándole, ¿usted ya reconoció quién es que realmente manda? Y si está consciente de eso, ¿está obrando conforme a ese conocimiento que usted dice que tiene? Yo le dejo la pregunta, no me la tiene que contestar, porque estoy seguro que la contestación no va a ser la misma para todos. ¿Te iba a levantarla? ¿Decir algo, hermana Lucy? Hermana Lucy, ¿te iba a decir algo? Estaba pensando que ese evento de la viuda, me parece, no sé si está en la Biblia, que dice, y había muchas viudas en varios lugares, ¿verdad? Ajá. Pero sin embargo se dirigió a esa viuda en particular, que en la Biblia recoge acontecimientos a veces específicos, Seguro. cuando había muchos casos, pero uno en particular. Amén, amén, amén. Y para presentar, ilustrar una gran verdad, ¿verdad? Habría muchas historias paralelas a esta. El otro día estábamos hablando sobre María. Habría otras mujeres quienes fueran piadosas, ¿verdad? Con el corazón conforme a lo que Jehová demandaba. Estoy seguro de que sí. Seguro de que sí. Pero esta fue bienaventurada. Y la ilustración que vemos nosotros con esta viuda, como dice mi hermana, perdón, Lucy, es que Dios utiliza esta ilustración para presentarnos una gran verdad, ¿verdad? En su vida hay provisión del Espíritu, si es que has creído en Cristo Jesús. Pero, si has creído en Cristo Jesús y hay provisión de parte del Señor y no estás obedeciendo, no hay bendición. Has desperdiciado la bendición. Lo que decía mi hermana Lorian, hay que ser buenos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Y se cumplió la fidelidad de parte de Dios, ¿verdad? Hubo provisión. La última pregunta en esta porción es, cuando tenemos poco y sentimos miedo, ¿qué nos enseña esta historia sobre confiar en Dios y obedecerle aun cuando no entendemos cómo Él va a proveer? Yo creo que esa es una pregunta que requiere una contestación más extensa y me parece que debemos ponderar en ello. Es bien importante que nosotros entendamos que no importa cuál sea la situación, hay cosas que para nosotros resultan ser imposibles, pero nosotros servimos a el único Dios. Yo siempre que voy a decir un Dios todopoderoso, como que me rechinan los dientes en el cerebro, porque nosotros no servimos a un Dios, servimos a Dios, al único Dios. Bendito sea el Señor. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. Resumimos brevemente. Cuando tus provisiones no son suficientes, vamos a tratar de hacer esto en 3 puntos. Primeramente, Dios guía aun cuando no entendemos el camino. Esto es, nuevamente, considerando que estamos en obediencia a Dios. Una diferencia grande entre Acab y Elías. Ambos pertenecían al mismo pueblo, ¿verdad? Porque Acab era rey del pueblo de Dios. Pero ¿cuál era la diferencia grande? Acab estaba de espaldas a Dios y Elías estaba obedeciendo a Dios. El resultado sería diametralmente opuesto. En este día, todos somos criaturas de Dios. Solamente habemos algunos quienes somos hijos de Dios. La palabra dice claramente que es aceptando a Cristo Jesús. Pero no es venir a la iglesia. Si usted piensa que es venir a la iglesia, pues entonces hay un problema. La palabra dice, ¿cómo yo conozco que alguien tiene el Espíritu? No lo dicen en tantas palabras ni en esas palabras exactamente, pero usted puede desprender de la palabra que usted sabe que hay evidencia del Espíritu Santo morando en usted cuando usted ve lo que produce. El fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esa no es una lista exhaustiva
O sea, usted no se tiene que memorizar esas 8 palabras para saber cuál es el fruto. Son palabras que denotan lo que produce el Espíritu en usted. Pero ¿sabe qué más produce el Espíritu? El deseo de obedecer al Señor. El querer confiar en Él. Y el motor de propulsión para llevarle a usted a hacer lo que Dios demanda, aun cuando sea diametralmente contrario a lo que sus intereses racionales le hacen pensar. La viuda tenía suficiente para una comidita para ella y su hijo, pero Jehová le dijo: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y ella obedeció, y eso le fue de bendición. La historia sería otra, ¿verdad, hermana Lucy? Si eso no fuera así, si ella no hubiese hecho. ¿Te iba a decir algo? Tuvo fe, confió e hizo, ¿verdad? Esa fe la movió. Dios usa medios inesperados para proveer. Dios les bendiga. Pues Elías decía, pues lo más seguro me va a enviar para allá, para Egipto, a Faraón, para que me provea. No lo envió a un lugar donde había un gran almacén de trigo. No, lo envió a una de las personas quienes menos estaba capacitada físicamente, humanamente, para proveer. ¿Por qué? Porque no iba a ser ella quien le iba a proveer. Dios le iba a proveer y ella recibió también bendición. Y por último, la obediencia abre la puerta a la provisión diaria de Dios. ¿Te obedece? Dios provee. No es que usted declare. Aquí no practicamos eso, ¿verdad? Porque eso es una herejía. Eso es una falsa doctrina. No es que usted diga, yo declaro que Dios va a proveer. No. Usted encárguese de hacer la parte que Dios demanda de usted. ¿Qué es lo que Dios te dice que hagas? Que le obedezca. Que le obedezca. Pero es que yo veo, en inglés hay una expresión que dice, good guys finish last. Algo así. ¿Verdad? De los buenos no se ha escrito nada. Quien se inventó ese refrán no ha leído jamás la Biblia. Hermano, hay que ser obediente a Dios. ¿Te quiere vivir en bendición? ¿Te quiere vivir en paz? Que es la bendición más grande. La bendición más grande no es tener todos los chavos del mundo. No es tener la casa más hermosa y más cómoda. No es poder viajar a distintas partes del mundo. No es tener muchas amistades. No es tener mucha ropa. No es ser la persona más agradable, físicamente hablando. Hay gente que es un poquito difícil de mirar, pero no es que usted sea el más hermoso, estéticamente hablando. No es que usted tenga todas sus partes en su sitio. La bendición más grande que podemos nosotros vivir en esta vida es tener paz con Dios. Si tenemos paz con Dios, lo tenemos todo. Pero puedes tener paz, puedes tenerlo todo, físicamente hablando, y si no tienes paz con Dios, multiplícalo por 0. Que Dios nos ayude a entender eso a tiempo. Porque el que estemos aquí reunidos es una bendición de por sí. Pero solamente significa algo si estás internalizando lo que el Espíritu Santo te muestra en tu corazón, en tu mente. La verdadera sabiduría es saber que no nos mandamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, no se me ponga triste, pusieron caras de triste ya de momento, pusieron esa cara de momento. La semana que viene vamos a estar hablando sobre otra viuda, ¿verdad? Y el mensaje en esa historia muchas veces está mal interpretado. Pero yo no les voy a decir lo que es el mensaje porque ya yo di el estudio de la mañana. La semana que viene vamos a considerar esta historia. El título de la sesión es Cuando tus finanzas no alcanzan. Ya van a hablar de chavo, quizás no. Lucas 12 y Lucas 21. Una historia que conocemos muy bien. Esa es la última historia que vamos a considerar ahí y vamos a contrastarla con otra, ¿verdad? Aquel que fue necio y preparó unos graneros tumbó sus graneros y hizo unos más grandes para poder almacenar. Ustedes conocen la historia.
Pero de aquí a allá, pues su asignación es leer eso y preguntarse, ¿a cuál me parezco más? No me conteste ahora. Te tiene que ser sincero con usted mismo. ¿A cuál yo me parezco más? Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por la gran bendición que es tener audiencia ante ti en este momento. Ninguno de los que estamos aquí merecemos tu presencia. Ninguno. Sin embargo, tú nos has amado al punto de que tú sí consideras nuestra vida. Porque tú nos ves preciosos, porque tú nos hiciste a nosotros a tu imagen y semejanza. Perdónanos, mi Señor, cuando nosotros perdemos de perspectiva cuánto te debemos, que es todo. Perdónanos cuando no somos obedientes a ti. Ayúdanos, mi Señor, a internalizar tu palabra y como nos aconseja Santiago, obrar sobre ella. A no engañarnos nosotros mismos pensando que somos algo porque pudiéramos saber algo. Ayúdanos a depender de ti completa y exclusivamente, mi Señor, al igual que lo hizo la viuda allá en Sarepta de Sidón, y como lo hizo Elías, y como vemos a través de tu palabra, lo hicieron tantos en distintos relatos. Ayúdanos a ver tu mano poderosa obrando sobre nuestras vidas y las peticiones que tenemos delante de ti ahora, mi Señor. Te imploramos a que nos ayudes a esperar en ello. Te pido en especial por la juventud y hoy por mi hija Karina, mi Señor. Que tú poses tu mano santa sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre su espíritu. Y tú las reclames, mi Señor. Reclama todas nuestras vidas para que podamos nosotros obrar conforme a lo que tú nos mandas, mi Señor, y que sea evidente para el mundo de quién somos. Bendice lo que resta de culto, mi Señor. Nos ponemos delante de ti, nos arrojamos en tus manos para que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad y nos ayudes a sentir tu presencia, a percibir, Padre Santo, tu verdad. Ayuda a nuestro pastor ahora a presentar la palabra que tú has puesto en su corazón, que podamos estar atentos a esta palabra y que nosotros estemos dispuestos también en obediencia a obrar sobre ella conforme a lo que tú demandas. Te damos gracias, mi Señor, y todo te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén.